¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. La guerra en Ucrania cumple hoy 3 meses y el presidente Zelensky ha advertido que las próximas semanas van a ser difíciles para las Fuerzas Armadas de su país. Tras la caída de Mariupol, uno de los objetivos y éxitos de la contienda de Putin, los rusos se están centrando ahora en el este del país. Naciones Unidas se ha mostrado preocupada por los feroces combates reportados en ese área, especialmente en Lugansk, Donetsk y Kharkov, donde de nuevo Putin ha enfocado los objetivos civiles, matando e hiriendo a centenares de lugareños escondidos o tratando de huir aterrorizados del paso de las huestes rusas, que como el caballo de Atila, por donde pasan, están dejando una estela de destrucción de aldeas, edificios residenciales o incluso infraestructuras civiles. Los ucranianos aseguran que los rusos han enviado a luchar en masa y como hordas de zombies sedientos de ganar como sea y al precio que sea. Y están asombrados de la forma en la que incluso abandonan malheridos o muertos a sus propios compañeros en el campo de batalla. Hoy, mientras hay imágenes captadas del saqueo a graneros ucranianos por parte de convoys rusos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acusó al aprendiz de zar de estar usando el hambre y el grano como arma de guerra, bombardeando almacenes de cereales y ordenando a los buques de guerra rusos en el Mar Negro que bloqueen la salida de los barcos ucranianos llenos de trigo y de semillas de girasol. Y como trasfondo de este conflicto, en otro orden de cosas, la opinión pública internacional sigue todavía tratando de digerir las palabras del presidente Biden, asegurando que si China entrara en Taiwán, Estados Unidos usaría la fuerza, una cuestión especialmente incendiaria para el régimen de Pekín y que apresuró a la Casa Blanca a negar que Biden dijera que había dicho o había querido decir. Los chinos aseguran que Biden está jugando con fuego y que nadie debe subestimar las poderosas capacidades del pueblo chino. ¿Respondería Estados Unidos realmente de forma militar a China si invaden Taiwán? Pues tenemos con nosotros a Octavio Pérez, teniente coronel retirado de las Fuerzas Armadas. Gracias, Octavio, por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias. Y Carlos Díaz Rosillo es director de Políticas Públicas de la Casa Blanca. También muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. A ver, yo quisiera comenzar pidiéndoles a mis compañeros que nos pongan, por favor, las palabras exactas del presidente Biden. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's the commitment we made. That's the commitment we made. ¿Lo haría? Sí, lo haría, pero además sigue diciendo, ese es el compromiso que tenemos y lo vamos a cumplir. Carlos, tú que obviamente has trabajado para la Casa Blanca, yo sé que en muchas ocasiones los departamentos de prensa, de comunicación, tienen que enmendar ciertos entuertos. Esto todavía sigue causando ampollas en Europa. ¿Qué opinas tú? Marian, como tú sabes, yo he sido muy crítico de las políticas de esta administración. Creo que ha hundido a este país en una crisis económica que va a tardar meses y no años en salir de ella, una crisis de credibilidad internacional que pone en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos. En este caso, el problema creo que no son las palabras. No tengo ningún problema con estas palabras. El problema es, como tú dices, como cada vez que se pronuncian este tipo de palabras, esta es la tercera vez, por cierto, que se dice eso, te iba a decir. La Casa Blanca, el Departamento de Comunicaciones, sale a limpiar la basura y a arreglar y a aclarar cuál es la política de los Estados Unidos. Entonces no sabemos cuál es la política. Por más de 40 años, 43 para ser preciso, la política de Estados Unidos hacia Taiwán ha sido regida por una ley federal pasada por el Congreso llamada Taiwan Relations Act, que dice que hay una chila. Taiwán, Estados Unidos no reconoce a Taiwán como país, reconoce a Beijing como el que controla a una sola China, pero ha dicho claramente que va a ayudar a Taiwán proveyendo armas, no de manera militar directamente, sino con armas en una posible invasión. Y queda ambiguo lo que le llaman la política de ambigüedad estratégica, si va a intervenir o no. Estas declaraciones demuestran que esa política se fue por la ventana, que sí va a haber una intervención posible. Perfecto, pero entonces hay que saber exactamente qué es lo que quería Estados Unidos. ¿Cuál es el compromiso? Porque fíjate, si solamente se hubiera quedado en eso, la gente dice, bueno, ambigüedad, perfecto. Pero cuando reitera, ese es el compromiso y lo vamos a hacer cumplir. Hoy, por ejemplo, los diarios en España, el Corriere della Sera, todos hacían más hincapié en eso de ese es nuestro compromiso y lo vamos a hacer cumplir. Porque el compromiso no es ese, el compromiso claramente es darle armas. Estas declaraciones demuestran que el compromiso va más allá, el cual no es así. Entonces demuestra ¿O habrá sido realmente como dice la Casa Blanca, que es que el presidente habla con el corazón?
Pero esta política de ambigüedad estratégica se ha convertido en ambigüedad idiota, ¿verdad? Porque no bueno, sabemos, nadie sabe lo que haría los Estados Unidos, que es un gran problema, porque los Estados Unidos tienen que hablar con claridad y esto ha tirado a la basura 40 años de política, lo cual no creo que sea el problema en sí. El problema en sí es no saber cuál es la política y no saber exactamente que cuando un funcionario del gobierno americano habla, tiene que hablar con claridad y con contundencia. No, y sobre todo estar dispuesto a hacerlo, porque fíjate lo peligroso que sería, Octavio, tirar la piedra y después esconder la mano. Ahí sí que te podrían decir, un segundito, usted públicamente en una rueda de prensa en Pekín usted dijo esto y se lo vamos a recordar y se lo vamos a poner para que usted lo vea. Y después que ocurra, por ejemplo, lo que ha ocurrido con la invasión rusa a Ucrania, que como dice Carlos, se apoya con armas, se apoya de forma logística, pero se impide de repente una intervención armada. Mira, aquí la culpa la tienen los asesores, lo tiene todo el entorno de él. Es un hombre que está cansado, que acaba de llegar antes de empezar la reunión del Quad y le hacen preguntas ahí, poignant, como dicen los americanos, directas, y él dice, sí, ese es nuestro compromiso. No, hay que tener filtros políticos. Tú no destruyes 41 años de una diplomacia muy tenue y ligera, muy fina, donde está esa interpretación. Ahora, ¿qué haría los Estados Unidos? A lo mejor preposiciona 3 portaaviones cuando ve, no va a permitir lo que ocurrió en Ucrania, que ver que hay una invasión inminente y no hacer nada. En este caso pondría para otro detente, así como es la segunda división de infantería en Corea del Sur, que es un detente, pero eso es otra cosa diferente. Japón y Corea tenemos un pacto de defensa mutua, no lo tenemos con Taiwán. Claro, pero ahí estamos hablando también de un enemigo que es China, y si Estados Unidos estaría dispuesto realmente a ese paso del líder chino en estos momentos. Marian, es parte de un patrón muy claro. En el caso de Taiwán, palabras fuertes a favor de Taiwán, pero en esta alianza nueva, Indo-Pacífica, en el cual los Estados Unidos hace negociaciones con 12 otros países, se excluye a Taiwán. Entonces, se premia a Taiwán, se castiga a Taiwán. Lo mismo con Rusia y Ucrania. Palabras muy fuertes en contra de Rusia, pero las sanciones van a cuentagota. Igual con Cuba. Se castiga a Cuba al no darle la posibilidad de participar de la Cumbre de las Américas, pero 24 horas después del cambio del Código Penal se relajan las sanciones y se premia el régimen de La Habana. No solamente eso. En estos momentos están todavía evaluando si van a ser invitados o no, que eso es otro punto que mañana vamos a tener además un programa especial con Mario Díaz Balart sobre esto. Falta de seriedad, de falta de coherencia, que es muy grave para un país como los Estados Unidos, que tiene que tener mucha contundencia en todas sus políticas. Fíjate, nosotros desde este punto, y estoy de acuerdo contigo en una cosa, Carlos, no es criticar solo por criticar, a veces también hay que alabar cuando las cosas se hacen bien. En el caso, por ejemplo, de Taiwán, nosotros hemos defendido después de la salida bochornosa de Afganistán, mucho antes de que ocurriera la invasión acuérdate que tú, Octavio, estuviste con nosotros, mucho antes de la invasión de Rusia en Ucrania, nosotros decíamos que eso daba un mensaje de esta administración de una debilidad absoluta que podía ser utilizado para que Rusia invadiera Ucrania y para que China invadiera Taiwán. Y estamos ante esos pasos. Uno ya es algo que ha ocurrido y el otro ya lo vemos en titulares. Y ese es el verdadero juego diplomático cuando tú hablas, y como tú dices, tener que ir el Departamento de Estado a interpretar de nuevo lo que dijo el presidente es muy peligroso. Inclusive puso en ascuas al primer ministro de Australia, que acaba de ganar una reelección, donde miembros de su partido, una subsecretaria que es de apellido Wong, habían reiterado que Australia no se pondría, está en una Quad, que es una organización de 4 naciones de autodefensa en esa área, donde se compromete técnicamente a Australia a seguir los Estados Unidos en una guerra contra China. Una cosa que el partido de ellos tiene una pugna interna, un individuo que acaban de reelegir. O sea que esto tuvo varias repercusiones en el área, aparte del resto del mundo que está sujeto a todo lo que está ocurriendo mundialmente, donde estamos viendo una crisis de comida inminente por la crisis de Europa. Imagínate otra crisis con una guerra en Ese es un poco también el contexto en el que estas palabras han sido tomadas un poco con cierta alarma, ¿no? Claro. Que en el contexto de escasez energética en la que nos encontramos, con escasez alimentaria, con los barcos que no pueden salir de Ucrania cargados de trigo, con la falta incluso de fórmula para los niños en este momento en este país, meterse en otra contienda con lo que eso podría llegar a costar a los Estados Unidos, estamos hablando de
de algo bien complicado. Claro, ¿no? pero la manera de no entrar en ese conflicto es hacer lo que no hicimos con Ucrania, que es empezar a darle el apoyo a Taiwán antes de una posible invasión. No después, sino antes. Taiwán es una isla, por lo cual el poderío de las fuerzas navales van a ser importantísimos. China ha duplicado, triplicado su inversión naval. Los Estados Unidos, en el presupuesto actual, baja esa inversión. Entonces tampoco hay coherencia. Hay que ayudarlos ahora antes de una posible invasión, que va a ser muchísimo más barato que después de la invasión. Y claro, la pregunta ahora además se puede tomar incluso mal por el otro lado, porque ¿qué pasa si ahora Taiwán le dice al presidente, entonces usted de verdad nos ayudaría o se echa para atrás y no nos va a ayudar? Por supuesto, que es probablemente lo que van a hacer, con toda razón. Bueno, nosotros seguimos conversando durante la pausa, pero ahora sí tenemos que hablar de Ucrania. Y unas declaraciones que a mí me han llamado la atención por parte de Putin, que todos sabemos que él no se va a retirar con el rabo entre las patas, pues es seguro que sí, pero hoy ha dicho concretamente, cuando se cumplen 3 meses, que a él no le preocupan eso de las fechas, que él tiene tiempo suficiente, lo que tome para poder ganar esta contienda. ¿Qué opinan ustedes, Octavio? Mira, primero, estamos ahora peleando el destino de lo que pudiera ser, que alguna gente está llamando a la Tercera Guerra Mundial, en lo que es el territorio ucraniano. Aunque la gente no esté al tanto, porque obviamente hay muchos otros problemas en el mundo, se está peleando la batalla, una batalla de tanques, tan grande como la última batalla de la Segunda Guerra Mundial ahora en el Donbass. Hay 25 Battalion Task Groups, que son, estás hablando del equivalente a 600, 800 hombres, casi 300, 500 tanques en cada esa formación. Esto está ocurriendo predominantemente, como en la introducción, en 2 ciudades, en Luhansk, donde están tratando de dar un cerco para acorralar a las tropas ucranianas. O sea que las bajas reportadas de ambos lados son altísimas. Él ya lleva días, semanas, que se está reportando escasez de misiles de precisión. Inclusive en Odessa usó misiles del tiempo de la Unión Soviética, no precisos, sobre centros comerciales y residenciales. Él ya cometió tanques de la primera división de Armada que estaba en Kiev, una unidad que no tuvo tiempo para volver a restablecerse. Cuando hablamos de estar combat ready, o sea, que esté capacidad de combate, la unidad tiene que estar un 92% de sus efectivos y equipamiento. Esas unidades no están a toda plenitud. En otras palabras, él podrá decir eso, pero la realidad de lo que está ocurriendo en el campo de batalla ha sido mínimo los avances, aunque sí han tomado varios pueblos en el área de estas ciudades. Pero el combate es regio, es tremendo, han tenido unas bajas terribles. Todavía en Rusia no saben que hay más de 18.000 hasta 26.000 muertos soldados. Y fíjate que hablando de Rusia, hoy Alexei Navalny, en una de las audiencias públicas que tenía, bueno, se tiró y dijo delante de las cámaras de televisión que no le importaba nada su caso, pero que tenía que decirle a la gente lo que estaba ocurriendo con esta guerra estúpida de Vladimir Putin, que estaba llenando el territorio ruso de muertes. Y le dijo, y ustedes en los próximos meses van a tener la respuesta y van a saber realmente lo que este señor está haciendo. Me pareció una cosa espectacular. Así es. Y es por eso que yo creo que eventualmente la presión va a venir desde dentro de Rusia, tanto del pueblo como de los oligarcas. Todavía no. Todavía tiene un apoyo indiscutible de parte de la población y de parte del círculo más cercano a él, pero eventualmente yo creo que cualquier presión que se le pueda poner tiene que venir desde adentro. Claro, lo que pasa es que, fíjate, hoy había unas encuestas también que arrojaban un nivel de popularidad alto, muy alto para Putin, pero es que la gente tiene una desinformación absoluta porque, como nos está diciendo Octavio, han ido a hacer ejercicios militares y a salvar una región del nazismo, pero nadie sabe exactamente cuántos soldados hay, cuántos soldados han caído, cómo se han producido, porque quien se ha atrevido a levantar la voz ha acabado en Chirona. Déjame decirte que el Servicio de Inteligencia ucraniano y el Ministerio de Defensa ucraniano, usando aplicaciones que tú puedes descargar de tu teléfono, han identificado más de 16.000 soldados muertos rusos. Wow. Y lo han puesto en redes sociales y en algunos instantes se han comunicado con las familias en Rusia para decir, tenemos el cadáver de su hijo. Cuando eso, pero ¿qué pasa? Todas esas redes sociales están vetadas en Rusia. Cuando eso de alguna u otra forma pueda llegar, empiecen, porque se ha oído de los
de los sepelios de un coronel, de un tal aquí en un pueblo pequeño, pero no se están oyendo lo de las ciudades más grandes. Ni de los camiones que están quemando, camiones crematorios que están quemando a los propios soldados en el campo de batalla. Pero se puede tapar el sol con un dedo por muy poco tiempo, ¿no? Eventualmente el pueblo ruso se va a dar cuenta del desastre de esta intervención militar. Va a tardar mucho tiempo, creo, pero eventualmente se van a dar cuenta que lo que están viendo en la televisión, que lo que están viendo en las pocas redes sociales que tienen es totalmente falso. Y ahí es donde puede haber una presión interna. Y yo creo que el hecho de las sanciones y cómo les está apretando las tuercas también a ese pueblo es una forma de cuestionarse la canasta por qué, básica si fuera de tan ellos, bueno lo que están haciendo. La canasta básica de ellos estaba afectada. Totalmente destrozada, Entonces, prácticamente. cuando ellos mismos, cuando empiezan a hacer esos Y la videos cantidad de de empresas robarse que han salido. el trigo que se está robando ahora en Eso el quería Donbass, hablar contigo ahora. Eso es una cosa que está ocurriendo mientras la Organización Mundial de la Salud y de la Comida está diciendo que hay que soltar, hay que romper ese impasse que tienen ahí. Es más, hay países como Finlandia, Lituania y Egipto que están ofreciendo sus barcos para entrar. Bueno, estaba escuchando que 2 buques de Gran Bretaña querían romper precisamente ese cerco que había de los buques de guerra rusos para poder sacar y llevar hasta allá, creo que eran 2 o 3 barcos cargados de cereales y de ese grano que están robándose los rusos lo están metiendo en barcos y tratando de pasar por el Bósforo, lo que implica que Turquía, que desgraciadamente no está en aguas tibias, porque no sabemos si está de un lado o del otro, no permita ahora se van justo los primeros ministros de Suecia y de Finlandia a Turquía para tratar de limar las asperezas para su próxima entrada en la OTAN. Y de momento ya España ha dicho que para la próxima reunión sí los van a invitar como para poder hacer esa apertura un poco más visible. ¿Tú qué opinas, Así Carlos? es, y lo interesante es que si la idea original era alejar a la OTAN del territorio ruso, la ha acercado aún más. Y aquí, mira, a mí no me cabe la menor duda que eventualmente esto va a ser una catástrofe para Rusia y que va a ganar Ucrania. Pero ¿a qué costo, verdad? El país va a quedar prácticamente destruido. Y eso es algo que en realidad no va a ayudar a Rusia en lo absoluto, a Putin en lo absoluto, a un costo muy alto. Y fíjate que las cosas van cambiando, porque al principio todo el mundo apoyemos a Zelensky, apoyemos a Ucrania. Ahora que las tuercas se están cerrando sobre Europa y también en algunos sectores aquí en los Estados Unidos, ya cada vez hay más voces disonantes que dicen, espera un segundo, con la crisis que nosotros tenemos acá, con la crisis que tenemos, y usted va a coger, ahora mismo con el tema de la leche, fíjate, o sea, nosotros nos falta leche y sin embargo ha habido 2 contingentes de barcos que han llevado leche materna para Ucrania, que está bien, y éticamente está bien, pero eso ha hecho levantar voces acá de por qué no se queda acá. Claro. Igual que con la ayuda económica, o sea, en un momento de inflación, en un momento como el que estamos atravesando en este país. ¿Quieres otro monkey wrench, como dicen los americanos, otra llave? Conseguimos una fórmula de Alemania. ¿La de pero Nestlé? la FDA no la ha aprobado para entrada en el país. No puede ser. Entonces, estamos en un tiempo de crisis, señores. Fíjate que la vacuna y las pruebas de COVID, de la cual yo la industria médica he tenido que lidiar por 2 años y medio, dicen, for an exceptional time, para tiempo de una pandemia. O sea, estaban técnicamente aprobadas, técnicas para la venta, solo para esto. Cuando tú estás haciendo ese esfuerzo de traer a tu país para llenar una necesidad y de momento te digan en la frontera, no puede entrar porque no tiene aprobación de venta en los Estados Unidos, tiene que ir por un riguroso plan de chequeo, es una desgracia. Pero esa es la burocracia, no tanto de esta, pero del gobierno federal, en no poder responder a una crisis, y ahí es donde la Casa Blanca tiene que decir, tienes que dejarla porque tú estás Y eso va a tener no solamente un costo social, sino un costo político, que creo que lo vamos a ver en las elecciones de noviembre. Yo creo que estas elecciones van a estar, pero para sacar palco y para coger palomitas, además. Sí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Así es. Octavio, tu reflexión. Si no queda más remedio que el presidente vaya a alguna reunión internacional, lo deben limitar a 15 minutos de hablar, y eso es final con él. No y fíjate que Jim Biden está haciendo un buen papel, está haciendo mucho mejor papel que hace el presidente, y con todo respeto, ni que se diga de Kamala Harris. Totalmente de acuerdo. Y aquí te repito, el problema no es el cambio de política, si es que hay un cambio de política, es la falta de coherencia y la manera en que la Casa Blanca quiere tratar de arreglar una situación que en realidad quizás no hay que arreglarla, pero hay que tener coherencia y claridad, porque los Estados Unidos tienen que hablar de esa manera.